la enfermera de los ancianos. Es extraño cómo la muerte puede volverse tan familiar que pierde su poder para asustar. Al principio, sentí la misma aversión que cualquier otra persona, el hedor a carne en descomposición, los ojos vidriosos, el último suspiro escapando como un viento frío. Pero con el tiempo, uno se acostumbra, uno aprende a ignorar el frío en la piel y la mirada vacía, a considerar el cuerpo como simplemente eso, un cuerpo, ya no una persona. Cuando acepté este trabajo en el hospital rural, no esperaba que mi vida fuera a cambiar tanto. Me dijeron que sería difícil, que la soledad y la distancia de la civilización podían pesar en la mente. Pero para mí, la idea de estar alejada del ruido, de las demandas constantes de la ciudad, era un alivio. Además, trabajar con ancianos me parecía interesante. Siempre han sido vistos como los sabios, los que han vivido más, los que deberían ser respetados. Pero, ¿qué ocurre cuando sus cuerpos se vuelven inútiles, cuando sus mentes comienzan a desmoronarse? ¿Dónde queda la dignidad entonces? Mi primer día en el hospital fue desconcertante. Las paredes eran de un blanco enfermizo, y la luz fluorescente parpadeaba intermitentemente en los pasillos. Los sonidos eran distintos a cualquier cosa que hubiera experimentado antes, gemidos bajos, el constante pitido de las máquinas, el susurro del oxígeno que apenas mantenía con vida a algunos pacientes. Pero lo que más me impresionó fue la sensación de abandono, como si este lugar hubiera sido olvidado por el mundo, como si aquellos que vivían aquí estuvieran ya medio muertos. Mis colegas eran en su mayoría indiferentes, haciendo su trabajo sin mostrar mucho interés. No los culpaba, la rutina puede adormecer los sentidos, y este lugar parecía drenar cualquier chispa de vitalidad. Pero yo no me sentía así. Yo sentía curiosidad. Las primeras semanas pasaron en una especie de nebulosa. Me familiaricé con los pacientes, sus necesidades, sus manías. Algunos eran amables, agradecidos por la ayuda, otros, resentidos, negándose a aceptar su dependencia. Fue con estos últimos que comencé a notar algo dentro de mí. Una chispa, una emoción que no podía definir al principio. No era compasión ni pena, sino algo más oscuro. Cada vez que uno de esos viejos se retorcía de dolor, cada vez que me miraban con ojos llenos de miedo o desesperación, sentía un cosquilleo en la espalda, una pequeña descarga de placer. Al principio, lo ignoré. Seguramente era solo mi imaginación, una reacción natural a la tensión del trabajo. Pero la sensación no se fue, y poco a poco, comenzó a intensificarse. Me di cuenta de que disfrutaba cuando los pacientes sufrían. Había algo en la fragilidad de sus cuerpos, en la desesperanza de sus ojos, que me atraía. Era como si tuviera el poder de decidir sobre su existencia, de jugar con ellos como un niño juega con una muñeca rota. Había un paciente en particular que despertó este sentimiento en mí más que los demás. Se llamaba Don Gregorio, un hombre de 80 y tantos años, con el cuerpo marchito por los años y la mente sumida en la demencia. Tenía un hijo, pero rara vez venía a visitarlo, dejándolo solo en su habitación, día tras día. Gregorio era una sombra de lo que alguna vez fue, un hombre que había perdido todo, menos la capacidad de sentir dolor. Comencé a pasar más tiempo en su habitación, administrando sus medicamentos con un cuidado meticuloso, ajustando sus vendajes, controlando sus signos vitales. Pero lo que realmente me interesaba era observarlo, ver cómo reaccionaba a los estímulos, cómo su cuerpo se estremecía con cada punzada de dolor. Pronto, comencé a experimentar con pequeñas dosis de su medicación, reduciendo o aumentando las cantidades según mi antojo. No lo hacía de manera que pusiera su vida en peligro, pero lo suficiente para causar molestias, para ver ese brillo de dolor en sus ojos que me provocaba un escalofrío de satisfacción. Nadie notó nada, por supuesto. Era demasiado fácil pasar desapercibida en este lugar, donde el personal estaba sobrecargado de trabajo y los pacientes, olvidados. Además, sabía cómo actuar, cómo mostrarme como la enfermera dedicada que todos creían que era. Me gané la confianza de mis superiores, de los médicos y, más importante, de los pacientes. Sabían que podían contar conmigo, que yo era la única que realmente se preocupaba por ellos. La siguiente etapa fue un paso más allá. Decidí jugar con la mente de Don Gregorio. A medida que su demencia avanzaba, se volvió más fácil manipularlo. Comencé a hablarle en voz baja, susurrándole cosas cuando nadie más estaba presente.
Le decía que su hijo lo odiaba, que nunca vendría a verlo, que estaba solo. Veía cómo su rostro se contorsionaba de angustia, cómo las lágrimas se formaban en sus ojos mientras trataba de recordar si lo que le decía era verdad. Y yo disfrutaba cada segundo de su sufrimiento. Llegó un punto en que don Gregorio comenzó a tener alucinaciones. Me miraba con miedo cuando entraba a su habitación, como si fuera un monstruo. A veces, gritaba cuando le tocaba, diciendo que lo estaba matando, que sentía como su vida se desvanecía cada vez que yo estaba cerca. Los médicos atribuyeron sus reacciones a su enfermedad y nadie sospechó que yo era la causa. Pero yo sabía la verdad y eso me hacía sentir poderosa. Sabía que estaba destruyendo a don Gregorio poco a poco, que su dolor era una creación mía. No necesitaba levantar un arma o usar la fuerza para causar daño, mi habilidad residía en la manipulación, en el control. Verlo desmoronarse me daba una satisfacción que nunca había experimentado antes. Un día, mientras estaba sola en la habitación con él, don Gregorio me miró con esos ojos vidriosos, llenos de desesperación. Su voz era apenas un susurro cuando me habló. ¿Por qué?, preguntó, su voz temblando de miedo y confusión. ¿Por qué me haces esto? La pregunta me tomó por sorpresa. No porque me sintiera culpable, sino porque me di cuenta de que no tenía una respuesta clara. ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué disfrutaba tanto de su sufrimiento? Tal vez porque era la única forma en la que podía sentir algo en un mundo que se había vuelto monótono y vacío. Tal vez porque tener control sobre alguien me hacía sentir viva. Pero no se lo dije. En lugar de eso, solo lo observé mientras sus ojos se llenaban de lágrimas, disfrutando de la sensación de poder que me embriagaba. Don Gregorio murió unos meses después, de forma natural según el informe médico. Para entonces, ya había perdido casi toda su cordura, murmurando incoherencias en su lecho de muerte. Nadie cuestionó su fallecimiento. Solo fue otro anciano que sucumbió al tiempo, a la enfermedad, a la soledad. Pero yo sabía que su sufrimiento había sido provocado en gran parte por mí. Y eso me llenaba de una satisfacción retorcida. Después de su muerte, comencé a buscar nuevos proyectos. Había muchos pacientes en el hospital, muchos ancianos olvidados por el mundo, muchos cuerpos frágiles y mentes deterioradas. Cada uno de ellos era una oportunidad para experimentar, para ver hasta dónde podía llegar mi control. Algunos eran más resistentes que otros, pero con el tiempo, todos cedían ante mi manipulación. Mi rutina se volvió meticulosa. Llegaba temprano, me aseguraba de revisar los historiales médicos de mis pacientes para identificar a aquellos que serían más susceptibles a mis juegos mentales. A menudo me ofrecía para quedarme más tarde, ganando la confianza de mis superiores con mi aparente dedicación. Y en esas horas de la noche, cuando los pasillos estaban vacíos y el silencio reinaba, comenzaba mi verdadero trabajo. Una noche, mientras recorría los pasillos del hospital, me encontré con uno de los médicos del turno de noche, el doctor Morales. Era un hombre mayor, de mirada cansada y con una rutina tan mecánica como la mía. Nos saludamos brevemente, y él, sin sospechar nada, siguió con su ronda. Aunque no lo sabía, era testigo indirecto de mis actos, una figura que me recordaba que, aunque me sentía invencible, siempre existía el riesgo de ser descubierta. Los días se volvieron semanas, y las semanas, meses. La rutina continuaba, pero algo comenzó a cambiar dentro de mí. A medida que pasaba más tiempo con mis pacientes, sentía una necesidad creciente de intensificar mi control sobre ellos. Las pequeñas manipulaciones que solía realizar ya no me satisfacían de la misma manera. Necesitaba más, necesitaba ver más sufrimiento, necesitaba sentir que realmente tenía el poder de decidir sobre la vida y la muerte. Y así fue como llegó la oportunidad perfecta. Una nueva paciente, la señora Elena, fue admitida en el hospital. Era una mujer de 70 años, con un historial de problemas cardíacos y una mente que, aunque aún aguda, comenzaba a mostrar signos de debilidad. Su familia la había internado debido a un ataque cardíaco reciente y aunque la amaban, las visitas se volvieron menos frecuentes con el tiempo. Como tantos otros, se volvió una sombra, una más entre los muchos pacientes olvidados en este rincón del mundo. Comencé a pasar más tiempo con la señora Elena, asegurándome de que recibiera el mejor cuidado posible. Me mostraba amable, atenta, ganándome su confianza. Pero, como siempre,
mis verdaderas intenciones estaban ocultas bajo la superficie. Quería llevarla al límite, quería ver hasta dónde podía empujarla antes de que su cuerpo o su mente se quebraran. Primero, comencé reduciendo ligeramente su medicación. Sabía que esto provocaría pequeñas arritmias que la debilitarían, que la harían más vulnerable al miedo y al dolor. Luego, empecé a hablarle sobre su familia, insinuando que la habían dejado allí para morir, que ya no les importaba. Observé cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, cómo la duda y la desesperanza comenzaban a asentarse en su mente. Pero esto no fue suficiente. Quería más, necesitaba más. Así que, una noche, decidí llevar las cosas un paso más allá. Fui a su habitación en medio de la noche, asegurándome de que nadie me viera. La señora Elena estaba despierta, su respiración agitada por el miedo. Me acerqué a ella, susurrándole al oído que había algo en el hospital, algo oscuro que venía por ella, que no tenía mucho tiempo. La vi temblar, sus ojos llenos de terror. Pero no se detuvo ahí. Comencé a cerrar las cortinas de su habitación, apagando las luces una por una, dejando solo una pequeña lámpara encendida. Le dije que eso la protegería, que la oscuridad la mantendría a salvo. Pero en realidad, sabía que la oscuridad era su peor enemigo. Sabía que el miedo a lo desconocido, a lo que no podía ver, la consumiría. Durante las siguientes semanas, la señora Elena se deterioró rápidamente. Sus ataques de pánico se volvieron más frecuentes, su corazón más débil. Cada vez que entraba en su habitación, veía cómo su mirada se clavaba en mí, llena de miedo y súplica. Pero yo solo sonreía para mis adentros, disfrutando de la sensación de tener su vida en mis manos. Finalmente, llegó el día en que su cuerpo no pudo soportar más. Sufrió un ataque cardíaco en medio de la noche y, aunque intentaron reanimarla, fue en vano. La señora Elena murió sola, en la oscuridad que tanto temía. Nadie sospechó nada, por supuesto. Fue otro fallecimiento más en un hospital donde la muerte era una compañera constante. Después de su muerte, me sentí poderosa, invencible. Había llevado a la señora Elena al límite, había jugado con su mente y su cuerpo hasta que no pudo más. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Aunque no lo admitiera en ese momento, sentí una pequeña punzada de vacío, como si la satisfacción que solía sentir ya no fuera suficiente. Comencé a dudar de mis actos, a cuestionar por primera vez lo que estaba haciendo. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? ¿Cuánto más podía disfrutar del sufrimiento ajeno antes de que mi propio control se desmoronara? Pero, aunque esas preguntas se instalaban en mi mente, no podía detenerme. Había cruzado una línea de la que no podía volver. Sabía que, si dejaba de manipular, de causar dolor, ese vacío crecería, y el único modo de llenarlo era seguir adelante, seguir controlando, seguir destruyendo. El hospital continuó funcionando como siempre, una máquina indiferente a los horrores que se gestaban en su interior. Y yo, la enfermera modelo, seguí desempeñando mi papel, cuidando de mis pacientes con una sonrisa en el rostro, mientras mis verdaderos pensamientos permanecían ocultos bajo la superficie. Con el tiempo, me di cuenta de que no importaba cuántas vidas destruyera, cuántos cuerpos marchitara con mi control. El vacío dentro de mí no desaparecería. Pero seguí adelante porque no conocía otra forma de vivir. El sufrimiento de mis pacientes era lo único que me hacía sentir viva, lo único que me daba la sensación de control en un mundo que se volvía cada vez más caótico y oscuro. Y así, sigo aquí, en este hospital, observando a mis pacientes mientras sus vidas se desvanecen poco a poco bajo mi cuidado. Me pregunto cuánto tiempo más podré seguir con este juego, cuánto tiempo más podré mantener el control antes de que todo se derrumbe, pero hasta entonces, continuaré disfrutando de mi pequeño reino de sufrimiento, sabiendo que, en este lugar olvidado por el mundo, soy la dueña de la vida y la muerte. La niñera malvada. A veces, me pregunto qué pensaría la gente si supiera la verdad. Si los padres de esos niños, esas criaturas vulnerables y tiernas, conocieran el lado oscuro que se esconde detrás de la sonrisa amable y las palabras dulces que les dirijo, ¿cómo reaccionarían? Pero no lo saben, y eso es lo que hace todo esto tan deliciosamente satisfactorio. Ser niñera no es difícil, al menos no para mí.
Nunca tuve problemas para hacer que los niños me obedecieran. Todo comienza con un juego, algo inofensivo, una especie de ensayo para ver qué tan lejos puedo llegar. Los niños, tan ingenuos, creen que es parte de la diversión, un pequeño desafío en su monótona rutina. Sus padres, por otro lado, están tan desesperados por un poco de tiempo para ellos mismos que apenas prestan atención a lo que sucede cuando no están. Confían en mí, y esa es su primera y más grande equivocación. Recuerdo el primer trabajo que tomé. Era una familia acomodada, con una casa grande en un vecindario tranquilo. Los padres trabajaban hasta tarde, dejando a su hija a mi cuidado casi todas las noches. Al principio, todo fue normal, o al menos, tan normal como la fachada que había aprendido a mantener. La niña, que no tendría más de 7 años, era tímida, retraída, fácil de manipular. No tardé mucho en ganarme su confianza. La rutina siempre era la misma. Cena, un poco de televisión, luego la hora del baño y, finalmente, a la cama. Pero una noche, decidí que era momento de hacer algo diferente, algo que rompiera con la monotonía. Después de acostarla, apagué las luces y me senté en el pasillo, justo fuera de su habitación. Esperé en silencio, escuchando su respiración, cada vez más lenta y profunda mientras caía en el sueño. Luego, comencé a hacer pequeños ruidos, rasguños en la puerta, susurros apenas audibles. No tardó mucho en despertarse. Pude oír cómo su respiración se aceleraba, cómo su pequeño corazón latía con fuerza. Sabía que estaba asustada, que no entendía lo que estaba pasando. Y eso, precisamente, era lo que me encantaba. Cuanto más asustada estaba, más poder sentía sobre ella. Pero esa primera noche, me contuve. No quería que sospechara demasiado rápido. Solo un pequeño susto, lo suficiente para que empezara a dudar de lo que había oído. Al día siguiente, sus padres no notaron nada fuera de lo común. La niña parecía cansada, pero no dijo una palabra sobre lo que había pasado. Y así, cada noche, repetí el mismo juego, incrementando poco a poco la intensidad. Pronto, empezó a dormir con la luz encendida, lo cual solo hizo que las sombras parecieran más amenazantes. Le susurraba al oído mientras dormía, palabras que no entendía pero que la llenaban de un miedo irracional. Hacía ruidos en la casa, movía cosas del lugar, dejando pequeños indicios de que algo no estaba bien. Comenzó a hablar sola, murmurando cosas ininteligibles en medio de la noche. Sus padres estaban preocupados, claro, pero no sabían qué hacer. Pensaron que tal vez era solo una fase, algo que se le pasaría con el tiempo. Pero no iba a pasar. Estaba disfrutando demasiado como para detenerme. Entonces, un día, decidí dar un paso más. Estaba jugando con la niña en su habitación cuando, de repente, me detuve y la miré fijamente. ¿Has oído eso?, le pregunté en un tono de voz que sugería que algo no estaba bien. La niña, asustada, negó con la cabeza. Creo que hay alguien en la casa, susurré, mirando hacia la puerta. Sabía que no había nadie más allí, pero quería ver cómo reaccionaba. La niña comenzó a temblar, y pude ver el miedo en sus ojos. No te preocupes, le dije, fingiendo una sonrisa tranquilizadora. Voy a revisar. Quédate aquí, y no salgas hasta que te lo diga. Salí de la habitación, dejando la puerta entreabierta, lo suficiente para que pudiera verme moverse por la casa. Caminé por los pasillos, abriendo y cerrando puertas, haciendo que pareciera que estaba buscando a alguien. Sabía que sus ojos estaban fijos en mí, llenos de terror. Cuando regresé, le dije que todo estaba bien, que no había nadie. Pero el daño ya estaba hecho. Esa noche, durmió con la puerta cerrada con llave, algo que no me importó. Sabía que el miedo ya estaba instalado en su mente y que no necesitaba estar físicamente presente para atormentarla. La simple idea de que algo o alguien pudiera estar acechando en las sombras era suficiente para mantenerla despierta, temblando bajo las sábanas. Los padres comenzaron a notar un cambio en su comportamiento. Estaba más retraída, más asustada y hablaba menos. Pero no sabían a qué atribuirlo. Pensaron que tal vez estaba pasando por una mala etapa, tal vez por la presión de la escuela o algún otro problema. Pero yo sabía la verdad. Sabía que había logrado quebrarla, que había plantado una semilla de terror en su mente que no desaparecería tan fácilmente. Pronto, llegó el momento de intensificar el juego.
Empecé a usar su imaginación en su contra, alimentando sus miedos con historias. ¿Sabías que esta casa es muy antigua?, le dije una noche mientras la arropaba. Dicen que hay fantasmas que viven aquí, que a veces se aparecen en la noche. La niña me miró con ojos llenos de terror, pero no dijo nada. Sabía que la historia se quedaría en su mente, que la atormentaría durante horas, tal vez días. Cada vez que sus padres se iban, yo aprovechaba para añadir más elementos al juego. Dejaba pequeñas señales en la casa, cosas que ella podía encontrar, pero que no podría explicar. Un juguete que desaparecía y luego aparecía en otro lugar, un dibujo en su cuaderno que ella no recordaba haber hecho. Cada pequeño detalle la acercaba un poco más al borde de la locura. Una noche, mientras estaba acostada en su cama, vi que sus manos temblaban. Le pregunté qué sucedía y me respondió que tenía miedo de algo, aunque no sabía exactamente de qué. Sentí una oleada de satisfacción al escuchar sus palabras, al ver cómo el terror había comenzado a consumirla por completo. Esa fue la noche en que decidí llevar el juego al límite. Le dije que iría a la cocina a buscar algo de beber y que regresaría en un momento. Pero en lugar de hacerlo, apagué todas las luces de la casa, sumiéndola en una oscuridad total. Sabía que no se atrevería a salir de la cama, pero que el miedo la mantendría alerta. Luego, empecé a moverme por la casa en silencio, abriendo y cerrando puertas, haciendo ruidos apenas audibles. Escuché cómo su respiración se aceleraba, cómo comenzaba a sollozar en la oscuridad. Finalmente, regresé a su habitación y encendí la luz, fingiendo sorpresa al verla llorando. ¿Qué pasa?, le pregunté, fingiendo preocupación. ¿Por qué estás llorando? No dijo nada, solo me miró con esos ojos llenos de miedo, como si supiera que algo estaba terriblemente mal, pero no pudiera explicarlo. La abracé, fingiendo consolarla, pero en realidad disfrutando del poder que tenía sobre ella. Sabía que la había llevado al límite, que estaba a punto de quebrarse por completo. Al día siguiente, sus padres me llamaron para decirme que no necesitaban más mis servicios. Habían decidido llevar a la niña a un psicólogo, preocupados por su estado mental. Me despidieron con palabras amables, agradeciéndome por todo lo que había hecho. Pero yo sabía que la verdadera razón era que la niña había comenzado a hablar, a contarle sobre las cosas que habían sucedido. No me importó. Sabía que el daño ya estaba hecho, que la semilla que había plantado en su mente continuaría creciendo, consumiéndola lentamente. Después de eso, me mudé a otra ciudad. Encontré otro trabajo, con otra familia que no tenía idea de lo que era capaz. Y el ciclo comenzó de nuevo. Una nueva casa, nuevos niños, nuevos juegos. No necesitaba mucho tiempo para ganarme la confianza de los padres, para que me dejaran a cargo de sus hijos sin sospechar nada. Y una vez que lo lograba, comenzaba el juego. Nunca he sido descubierta. Soy cuidadosa, meticulosa en cada detalle. No dejo rastros, no dejo pruebas que puedan incriminarme. Los niños a los que he atormentado no pueden decir mucho, porque la mayoría no entiende lo que les ha sucedido. Solo saben que tienen miedo, un miedo que no pueden explicar y que lo seguirá durante el resto de sus vidas. A veces, me pregunto por qué lo hago. ¿Es por el poder que siento al tener el control sobre estas pequeñas vidas? ¿Es por el placer de ver cómo el miedo los consume, cómo se desmoronan poco a poco? Tal vez es una combinación de ambas cosas. Lo único que sé con certeza es que no puedo detenerme. Es como una adicción, una necesidad que crece dentro de mí cada vez que veo a un niño asustado, cada vez que siento su terror. Cada nuevo trabajo es un nuevo desafío, una nueva oportunidad para perfeccionar mi arte. A medida que pasa el tiempo, me vuelvo más astuta, más sádica en mis métodos. He aprendido a manipular a los niños de formas que nunca hubiera imaginado al principio. Y lo mejor de todo es que nadie sospecha nada. Para el mundo exterior, soy solo una niñera más, una persona confiable y amable que cuida de los niños mientras sus padres están ocupados. Pero sé que no podré hacer esto para siempre. En algún momento, alguien comenzará a hacer preguntas, alguien comenzará a unir las piezas. Tal vez un día, un niño logre escapar antes de que pueda destruirlo por completo y cuente su historia. Pero hasta ese día, seguiré disfrutando de cada momento, seguiré jugando mis juegos, llevando a los niños al borde de la locura, disfrutando de su sufrimiento. Porque, en el fondo, sé que esto es lo que soy. No soy una niñera, no soy una persona amable.
Soy un monstruo, y los monstruos disfrutan del miedo, del dolor, del sufrimiento. Y mientras haya niños a mi alrededor, siempre habrá alguien a quien atormentar, alguien a quien quebrar. Y cuando finalmente sea descubierta, cuando llegue el día en que ya no pueda continuar, al menos sabré que habré dejado mi marca en cada uno de esos pequeños corazones que he destruido. Hasta entonces, seguiré sonriendo, seguiré siendo la niñera perfecta, la amiga de los niños. Porque esa es la verdadera belleza de todo esto, nadie sabe quién soy realmente. Nadie sospecha lo que se esconde detrás de esa sonrisa amable, de esas palabras dulces. Nadie, excepto los niños. Pero para cuando lo descubren, ya es demasiado tarde. El escritor. La pluma es poderosa, dicen. Más poderosa que la espada, que la pistola o que cualquier otra arma que haya conocido la humanidad. Yo solía creer eso, aunque en un sentido diferente al que la mayoría lo entiende. Para mí, la pluma siempre ha sido un bisturí, capaz de diseccionar el alma humana, de revelar sus más oscuros rincones y de exponer sus secretos más terribles. Mis novelas eran mi manera de entender el mundo, de plasmar en palabras lo que otros apenas se atreven a pensar. Es curioso cómo empecé en esto. No siempre fui un escritor, mucho menos uno de suspenso. Durante años, mi vida fue monótona, un continuo ir y venir entre un trabajo que odiaba y un hogar que sentía ajeno. Fue el hastío, la sensación de vacío, lo que me llevó a escribir. Las primeras palabras que escribí no tenían mucho sentido, eran una especie de catarsis, pero poco a poco fueron tomando forma, se convirtieron en historias. Y esas historias, como si estuvieran vivas, comenzaron a devorarme. Todo comenzó con una idea. Un simple y sí, que se transformó en algo más, en algo oscuro. ¿Qué haría si pudiera salir de la monotonía de mi vida? ¿Qué haría si pudiera vivir realmente, sentir el pulso de la vida en su forma más cruda y auténtica? Y ahí surgió el primer personaje, un hombre común, aburrido, que un día decide matar. No por odio, no por venganza, sino por el simple placer de hacerlo. Escribí su historia, lo vi cometer su primer asesinato, y luego otro, y otro más. Sentí su emoción, su adrenalina, y me di cuenta de que, en cierto modo, estaba viviendo a través de él. Pero entonces, algo cambió. Empecé a notar cosas extrañas a mi alrededor. Sombras que se movían donde no debería haber nada, susurros en la oscuridad que parecían provenir de las mismas paredes de mi casa. Al principio pensé que era mi imaginación, que mi mente me estaba jugando malas pasadas debido a las largas noches de escritura. Pero cuanto más escribía, más intensas se volvían esas experiencias. Recuerdo la primera vez que vi a alguien que me recordó a uno de mis personajes. Estaba caminando por la calle, buscando inspiración, cuando lo vi. Un hombre de mediana edad, con una mirada perdida, como si no perteneciera al lugar en el que estaba. Tenía la misma expresión que había descrito en mi libro, una mezcla de vacío y desesperación. Lo seguí durante un rato, intrigado por la coincidencia, hasta que desapareció en la multitud. Esa noche, volví a casa y escribí durante horas, como si estuviera poseído. Cuando terminé, el personaje había asesinado a alguien más, y la historia se sentía más real que nunca. Fue entonces cuando surgió la idea. No lo planeé, al menos no conscientemente. Simplemente sucedió. Estaba escribiendo sobre un asesinato, describiendo cada detalle con precisión quirúrgica, cuando me di cuenta de que conocía a la víctima. Era alguien a quien había visto en la calle, alguien cuya vida insignificante había cruzado brevemente con la mía. Y en ese momento, comprendí que podía hacer más que escribir sobre estos crímenes. Podía llevarlos a cabo. La primera vez que lo hice, fue casi accidental. Había estado escribiendo toda la noche, describiendo cómo mi personaje seguía a una mujer a través de las calles oscuras, cómo la acechaba, cómo disfrutaba del poder que sentía al tener su vida en sus manos. Y luego, sin pensarlo, tomé mi abrigo, salí de casa y seguí a alguien. No era la misma mujer de mi historia, pero no importaba. Sentí la misma emoción, la misma adrenalina que había descrito en mis libros. Cuando finalmente la maté, fue como si hubiera completado un capítulo más de mi novela. No puedo decir que sentí culpa.
Más bien, sentí un extraño alivio, como si finalmente hubiera encontrado la manera de conectar mi escritura con la realidad. El siguiente día fue una revelación. Mientras escribía sobre el asesinato, lo hice con una claridad y un detalle que nunca había logrado antes. Las palabras fluían con facilidad, como si mi mente y mi cuerpo finalmente estuvieran en sintonía. Comenzó a convertirse en un hábito. Escribía durante horas, planeando meticulosamente cada asesinato, cada pequeño detalle, y luego salía a la calle para recrearlo. No me importaba quiénes eran las víctimas, para mí solo eran personajes de mis libros, herramientas para alcanzar la perfección en mi escritura. Cada muerte era una obra de arte, cada cadáver una página más en mi novela. La policía, por supuesto, nunca sospechó de mí. ¿Por qué lo harían? Yo era solo un escritor, alguien que vivía una vida solitaria y que apenas tenía contacto con el mundo exterior. Mis novelas se estaban volviendo cada vez más populares, y la gente las elogiaba por su realismo, por la manera en que capturaban la esencia del mal. Si supieran la verdad, pensé a menudo, me admirarían aún más. Pero la perfección es una meta difícil de alcanzar, y con cada asesinato, me daba cuenta de que algo faltaba. No era suficiente con recrear los crímenes de mis libros, necesitaba ir más allá, explorar nuevos territorios, nuevas formas de sufrimiento. Fue entonces cuando empecé a experimentar. La primera vez que torturé a alguien fue diferente. No fue impulsivo como los asesinatos anteriores. Lo planeé durante semanas, asegurándome de que cada detalle fuera perfecto. Elegí a la víctima con cuidado, alguien que no sería extrañado, alguien que podía desaparecer sin dejar rastro. La secuestré una noche, llevándola a un lugar apartado, lejos de miradas indiscretas. Y luego, la mantuve viva durante días, explorando nuevas formas de infligir dolor, de romper su espíritu. Cada grito, cada lágrima, era como una nota en una sinfonía de horror que yo mismo estaba componiendo. Cuando finalmente la maté, no sentí alivio, sino una especie de vacío. Había llegado al límite de lo que podía hacer con mis manos, pero no con mi mente. Fue entonces cuando surgió la idea de escribir sobre ello, de plasmar en palabras lo que había hecho, de recrear el sufrimiento en la página. Y lo hice, pero esta vez, algo cambió. Mientras escribía, sentí una presencia en la habitación, algo oscuro y frío, como una sombra que acechaba en los rincones de mi mente. Al principio, lo ignoré. Pensé que era solo mi imaginación, un subproducto de las largas horas de escritura y de los horrores que había desatado. Pero la presencia se volvió más fuerte, más persistente. Empecé a escuchar voces, susurros en la oscuridad, que parecían provenir de los mismos muros de mi casa. No podía entender lo que decían, pero sentía su odio, su deseo de venganza. Las noches se volvieron un tormento. Ya no podía dormir, atormentado por pesadillas en las que mis víctimas regresaban para atormentarme. Sus rostros, desfigurados y llenos de odio, me perseguían a donde fuera. Y en esas pesadillas, siempre había una figura en las sombras, observándome, esperando el momento adecuado para atacar. Intenté ignorarlo, seguir escribiendo, pero la presencia se hizo más fuerte, más tangible. Empecé a verla durante el día, como una sombra que se deslizaba por el rabillo de mi ojo, como una figura oscura que me seguía a todas partes. Finalmente, no pude soportarlo más. Sabía que tenía que hacer algo, que tenía que enfrentar a esa presencia, o enloquecería. Decidí ir al lugar donde había cometido mi primer asesinato, un callejón oscuro y solitario en las afueras de la ciudad. No sabía qué esperaba encontrar allí, pero sentía que ese era el lugar donde todo había comenzado, y donde todo debía terminar. Llegué al callejón en medio de la noche, el mismo callejón que había descrito en mi libro, el mismo donde había seguido a mi primera víctima. Estaba vacío, oscuro y silencioso, pero sentí que algo me observaba, algo que no pertenecía a este mundo. Y entonces, la vi. Una figura oscura, alta y esbelta, que emergía de las sombras. No tenía rostro, solo un vacío oscuro donde deberían estar sus ojos, pero sabía que me estaba mirando. Intenté correr, pero mis piernas no respondieron. Estaba paralizado, atrapado por su mirada. Sentí su odio, su ira, y supe que había llegado el momento de pagar por mis crímenes. Intenté hablar, suplicar por mi vida, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. La figura se acercó,
y con cada paso sentí que mi vida se desvanecía, que mi alma era arrastrada hacia la oscuridad. No recuerdo mucho más de esa noche. Solo sé que desperté en mi casa, tirado en el suelo de mi oficina, rodeado de papeles y con la pluma en la mano. Había escrito algo que no recordaba haber escrito. Era el final de mi última novela, un final que no había planeado, en el que mi personaje era cazado por las mismas sombras que había desatado. Y en ese final, supe que había sellado mi destino. Desde esa noche, ya no soy el mismo. La presencia nunca me ha dejado, siempre está ahí, observándome, esperando el momento adecuado para acabar conmigo. Mis libros han dejado de venderse y la gente ha comenzado a olvidarme. Ya no puedo escribir, no puedo concentrarme. La pluma, que una vez fue mi arma más poderosa, ahora es solo un recordatorio de lo que he perdido. Cada noche, escucho susurros en la oscuridad, voces que me llaman, que me recuerdan lo que hice. Y sé que algún día, esas voces vendrán por mí. No hay escapatoria, no hay redención. Solo queda esperar a que la oscuridad me consuma por completo, y que mi historia, como todas las demás, llegue a su inevitable final. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.